Pensemos por un momento, año 1924. El mundo todavía está intentando recuperarse de una guerra mundial y de repente se publica un texto que no solo quiere explicar una revolución, sino que se presenta casi como un manual para replicarla. Hoy vamos a desgranar los fundamentos del leninismo, una obra que, para bien o para mal, acabó definiendo gran parte del siglo XX. Para entenderlo, el texto nos lanza una pregunta clave desde el principio. ¿Cómo es posible que una revolución que aspiraba a cambiar el mundo entero no estallara en el corazón industrial de Occidente, sino en la aparentemente atrasada Rusia de los zares? La respuesta que se da en este análisis es, como mínimo, sorprendente. Así que este va a ser nuestro recorrido. Primero, definiremos qué es exactamente el leninismo según esta obra. Después, vamos a ver las grietas que, según se argumenta, estaban rompiendo el sistema capitalista. Nos pararemos a analizar por qué Rusia fue el epicentro de todo y, finalmente, entenderemos el método que se proponía y su polémico objetivo final. Vamos al lío. Según este texto, el leninismo no es una filosofía de salón, para nada. Se presenta como una teoría forjada al rojo vivo, en el calor de una era muy concreta, la del imperialismo y la revolución proletaria. Es, en esencia, una respuesta práctica a una crisis que se consideraba global. Y el punto de partida es este diagnóstico brutal de Lenin. El imperialismo es el capitalismo agonizante. O sea, no se ve como una simple fase de expansión, sino como la etapa terminal, la última fase de todo un sistema económico. El imperialismo, por lo tanto, no es solo una etapa más. Es la fase final, la que lleva todos los conflictos internos del capitalismo a un punto de no retorno, a una ruptura insostenible. En este escenario, la revolución ya no es una opción lejana, se convierte en una necesidad práctica, en algo inevitable. Vale, ¿y cómo se construye este argumento? Pues bien, el texto se centra en identificar lo que considera las grietas fatales, las fallas estructurales de este capitalismo agonizante. Y no habla de una ni de dos, no. Señala tres contradicciones fundamentales que, actuando todas a la vez, como una especie de tornado, estarían empujando al sistema global hacia el colapso. La primera es la clásica, ¿no? La lucha entre trabajo y capital, pero ahora llevada al extremo por los grandes monopolios. La segunda, el choque inevitable entre las propias potencias imperialistas, que compiten a muerte por recursos y territorios. Y la tercera, un factor que se considera absolutamente crucial, el conflicto entre las naciones que dominan y sus colonias, cuya explotación las convierte en la gran reserva de la revolución. Estas tres tensiones, entrelazadas a escala mundial, no solo debilitan el sistema desde dentro. La tesis es que crean las condiciones perfectas, el caldo de cultivo ideal para un asalto revolucionario directo. Claro, esto nos lleva directos a la siguiente pregunta lógica. Si la crisis era global, ¿por qué la cadena del imperialismo se rompió específicamente en Rusia y no en otro sitio? Pues la respuesta la encontramos en un concepto que es clave aquí, la teoría del eslabón más débil. La idea es muy potente. Sostiene que la revolución no estallará en el país más fuerte y desarrollado, sino justo al contrario, allí donde la cadena de control del imperialismo sea más frágil y vulnerable. Y se argumenta que la Rusia zarista era, ese eslabón débil por una tormenta perfecta de factores. Era un nido de opresión donde el despotismo antiguo del zar se mezclaba con la explotación moderna del capital extranjero. Era además una reserva económica y militar clave para Occidente. Y sobre todo, tenía un proletariado organizado con un aliado potentísimo. Millones y millones de campesinos desesperados. Esta cita del texto lo resume de una forma brutal. No se presenta al zarismo como un simple régimen autoritario más, sino como la encarnación concentrada de todo lo negativo del imperialismo a nivel mundial, pero multiplicado por 1000. Por tanto, el argumento es que golpear al zarismo no era un asunto local, era golpear directamente el corazón del sistema imperialista. De esta forma, la revolución rusa, por pura necesidad, tenía que convertirse en una revolución proletaria, con aspiraciones mundiales. Claro, una situación tan novedosa y crítica exigía, desde esta perspectiva, un método radicalmente nuevo, uno que rompiera por completo con las prácticas de los socialistas de la época. Fijaos bien en esta comparación, porque es la clave de todo. A un lado, el viejo método de la Segunda Internacional, que se describe como una teoría dogmática, anquilosada y una política de eslóganes vacíos. Y al otro, el método leninista, definido por su obsesión con la práctica. La teoría se tiene que probar en la acción, las políticas se juzgan por sus resultados y la autocrítica es la herramienta fundamental para avanzar. De hecho, esta cita de Lenin que se recoge en el texto lo encapsula a la perfección. La teoría revolucionaria no es un dogma sagrado. Debe ser una herramienta viva, una brújula que responde a las preguntas que plantea la realidad, la práctica.
Y todo este método, toda esta teoría, ¿a dónde nos lleva? Pues conduce a un único instrumento para tomar el poder y consolidar la revolución, la famosa y controvertida dictadura del proletariado. Y en esto el texto es muy, muy directo. No se presenta como un concepto abstracto, no. Se define como la dominación de una clase sobre otra sin las restricciones de la ley burguesa basada en la fuerza y, eso sí, legitimada por el apoyo de las masas trabajadoras. Pero, ojo, porque la idea clave aquí no es simplemente ocupar el gobierno. El texto insiste en algo mucho más radical. El viejo Estado burgués debe ser demolido hasta los cimientos para poder construir uno completamente nuevo sobre su ruina. Este nuevo Estado tendría 3 misiones fundamentales. La primera, una tarea defensiva, aplastar cualquier intento de la antigua clase dominante por recuperar el poder. La segunda, una tarea constructiva, organizar a toda la sociedad para la nueva economía socialista. Y la tercera, una tarea de pura supervivencia, armar la revolución para defenderse de enemigos exteriores. El texto contrapone de forma muy directa la democracia burguesa con la proletaria. Viene a decir que toda democracia es, en realidad, la dictadura de una clase. La burguesa sería la dictadura de una minoría explotadora, mientras que la proletaria sería la dictadura de la mayoría explotada, que restringe los derechos de sus antiguos opresores para poder liberarse. En resumen, lo que hemos analizado es la presentación de una teoría y una táctica como un auténtico manual de instrucciones para la toma del poder y la construcción de una nueva sociedad en las condiciones tan específicas que se daban en la era del imperialismo. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta para la reflexión. ¿De qué manera este manual, esta visión del mundo y de la acción política, acabó realmente moldeando la historia del siglo XX?